estimados participantes. Bienvenidos a los jueves de videoconferencias a través de Universita Fundación. El día de hoy, como ya había sido anunciado a través de nuestras redes sociales, le corresponde al doctor Gustavo Saturno Trocoli, venezolano que está residenciado en Panamá. Nos va a hablar sobre un interesante tema que se refiere al outsourcing, radiografía de un término. Él aquí nos va a tocar sobre la definición de este término, sobre las modalidades y cómo reconocer y diferenciar unas de otras, cuáles son las causas que han generado la expansión del outsourcing en el mundo de las relaciones laborales, cuáles son sus ventajas y peligros, y cómo ha sido regulado en el derecho laboral comparado latinoamericano e internacional. El doctor Saturno es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, es magíster en Derecho Laboral de la Universidad Católica Santa María la Antigua de Panamá y especialista en Derecho Mercantil de la Universidad Central de Venezuela. Es ex participante de los seminarios de relaciones laborales del Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo y de la Universidad Nuevo León, México, de los seminarios de relaciones laborales de las universidades de Bolonia, Castillo-La Mancha y Turín, y de los cursos avanzados de relaciones laborales para posgraduados de la Universidad de Sevilla, España. Es profesor de la Cátedra de Derecho Laboral de la Universidad Interamericana de Panamá desde el año 2017 y de la Universidad Católica Andrés Bello, aquí en Venezuela, entre el 2006 y 2017. Bueno, doctor Gustavo, no me queda más que darle la más cordial bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a participar en estos jueves de videoconferencia. Adelante, doctor Gustavo. Todo, muy buenas tardes. Muchas gracias, Alba, por la invitación, a ti y a la Fundación Universitas, y gracias también a las personas que se han conectado en la tarde de hoy para escuchar esta videoconferencia. El asunto que vamos a abordar hoy, como lo decía Alba en el inicio, es el tema del outsourcing, un tema que es indudablemente muy interesante y muy pertinente en estos tiempos de cambios y de transformaciones, y que además creo que encaja perfectamente en la meta que se ha trazado la Fundación durante este mes de febrero, que es precisamente analizar las nuevas tendencias en el mundo del trabajo, ¿no? Y indudablemente el outsourcing forma parte de esas tendencias. Lamento que en esta ocasión solamente nos podamos ver a través de la pantalla y que la dinámica no nos permita interactuar directamente, pero aún así agradezco infinitamente a la Fundación por el enorme esfuerzo que ha hecho para ponernos en contacto, así sea mediante el uso de las tecnologías. Como quiera que nos estamos comunicando de forma remota, voy a tratar de ser muy puntual para no dispersarme en el tema en que se va a desarrollar, y en ese sentido voy a desarrollar el asunto a partir de 4 puntos que considero claves y fundamentales para aproximarnos al tema. El primero de esos puntos es tratar de responder a la pregunta ¿por qué es importante analizar desde la óptica del derecho del trabajo la figura del outsourcing? Con eso trataré de justificar la pertinencia del tema y desde luego intentar convencerles sobre la importancia de su estudio y análisis. En segundo lugar, me referiré a la definición del fenómeno. ¿Qué debe entenderse por outsourcing? ¿Cuáles son sus elementos esenciales? Una pregunta cuya respuesta pudiera a ustedes parecerle muy obvia y sencilla, pero créanme que no lo es tanto. En tercer lugar, me voy a referir a las modalidades o tipos de outsourcing, un asunto que considero medular para entender el tema, pues como veremos, el outsourcing en el mundo del derecho del trabajo es una figura que se presenta con 1000 caras, y la tendencia ha sido regular el fenómeno de una forma desordenada y dispersa,
tanto en el derecho comparado como en el derecho internacional. Cerraré con un análisis de los principales peligros que entraña esta figura y de las cautelas que en ese sentido se han venido levantando desde el derecho laboral en los últimos años. En ese contexto, comienzo entonces por tratar de justificar la importancia del tema y lo voy a hacer a partir de 3 razones fundamentales. La primera, es importante conocer sobre el outsourcing porque este es un tema que está directamente vinculado a las transformaciones que están experimentando las relaciones laborales de este tiempo y también las organizaciones empresariales modernas. Fenómenos como el toyotismo, el just in time, los avances tecnológicos y el crecimiento del sector de los servicios, entre otros, están haciendo que las empresas adopten formas más flexibles, busquen reducir sus costos y opten por descentralizar algunas de sus actividades para poder así concentrarse en el núcleo duro de su negocio y mantenerse en un contexto que les es cada vez más competitivo. Además es un tema que yo creo que está estrechamente relacionado con eso que la OIT ha denominado el futuro del trabajo, a propósito de la celebración de su centenario. En estos días leía el informe que recientemente publicó la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo, y la verdad es que cada día me convenzo más de que el outsourcing será parte de ese futuro, y que estará presente probablemente a través de modalidades inéditas y con formas difíciles de anticipar por nosotros en este momento. Ya se habla, por ejemplo, del outsourcing para la automatización robótica de procesos empresariales, que promete transformar las empresas de outsourcing del futuro, que en vez de trabajadores se dice proveerán robots a sus clientes, acompañados, claro está, de un personal técnico capacitado para brindar el soporte correspondiente. En segundo lugar, creo que la importancia de este tema radica también en que desde hace algún tiempo el outsourcing viene siendo considerado, sobre todo en el ámbito del derecho internacional del trabajo, como un factor fundamental para el buen funcionamiento de los mercados laborales. En efecto, así está reconocido, por ejemplo, en el convenio 181 de la OIT sobre las agencias privadas de empleo de 1997, a la que si tengo tiempo me referiré un poco más adelante, o en la directiva 104 del Parlamento Europeo 2008 relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal, para citar apenas 2 ejemplos. Y este hecho, yo pienso, hace del outsourcing un tema especialmente importante, pues si existe una preocupación con eso del futuro del trabajo, es precisamente sobre cómo se comportarán los mercados laborales en los años venideros. No sabemos, por ejemplo, si las tecnologías emergentes con la inteligencia artificial y el Internet de las cosas a la vanguardia realmente lograrán destruir un número considerable de puestos de trabajo como algunos vienen vaticinando. Y si en ese caso se lograrán crear suficientes nuevos empleos para contrarrestar la pérdida. Tampoco estamos seguros si existe la suficiente capacidad y estamos suficientemente preparados para capacitar a millones de trabajadores en las nuevas competencias a la velocidad que nos están imponiendo los avances tecnológicos. Pero lo que sí es un hecho es que el desempleo ha crecido mucho en los últimos años. La OIT, por ejemplo, dice que en 2017 teníamos 31 millones más de desempleados en el mundo que 10 años antes, y podría seguir creciendo hacia el futuro. Y frente a esa realidad, las empresas outsourcing podrían sernos de gran utilidad para contrarrestar. En tercer lugar, el tema también es importante y pertinente porque ha estado en el epicentro de las últimas reformas laborales de la región. Basta recordar, por ejemplo, la ley chilena de 2007, mediante la cual se reguló el trabajo en régimen de subcontratación y el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios. Uruguay hizo lo propio en los años 2007 y 2008 con 2 leyes que regularon las tercerizaciones laborales y la responsabilidad solidaria. Perú también, en el año 2008, en la ley que regula los servicios de tercerización. Ecuador, a través del mandato constituyente número 8, también del año 2008. Venezuela y México lo hicieron en el año 2012 a través de la reforma de sus leyes de trabajo. Brasil, más recientemente, en el año 2017, con la ley de tercerización para todas las actividades económicas. Y Colombia también ha legislado en la materia con marchas y contramarchas. Apenas el año pasado se conocía la derogatoria del polémico decreto 583 para la inspección, vigilancia y control laboral sobre la tercerización laboral. Además, al menos 2 países de la región, Perú y México, están en este momento discutiendo una reforma laboral donde posiblemente el tema del outsourcing,
la tercerización o subcontratación estará nuevamente en los debates. Por eso yo creo que es muy pertinente discutir sobre este tema en un foro como este, en el que se reúnen juristas de toda la región que podrían compartir e intercambiar sus experiencias, porque a pesar de que todos somos de algún modo hijos de la Ley Federal Mexicana de 1931 y el Código Chileno del Trabajo de ese mismo año, en lo que a outsourcing se refiere, la regulación ha sido diversa y ha estado caracterizada por las marcadas diferencias entre una legislación y otra. En efecto, esa diversidad legislativa se ha manifestado como el uso del lenguaje, un hecho que me permite introducir el segundo punto del que les quería hablar el día de hoy, que es sobre la definición del outsourcing y el problema de las terminologías. Porque el título de esta reunión, outsourcing, radiografía de un término, no es una casualidad, sino que trata de dejar claro desde el inicio la existencia de ese problema terminológico. Me llamaba la atención que una de las promociones de esta reunión que hizo la Fundación, alguien preguntaba en Facebook si de lo que íbamos a hablar era de tercerización, porque el título era outsourcing. Y en efecto, fíjense ustedes que en algunas legislaciones, como la del Perú, Venezuela, un término que no existe en el castellano y al que no debe confundírsele con otro fenómeno que le es cercano, que es el de la terciarización, y que está referido al aumento espectacular que han experimentado el sector de los servicios en los últimos años. Se habla que dos tercios del Producto Interno Bruto Mundial está representado hoy en los servicios, y ese fenómeno de la terciarización está empujando el crecimiento de la tercerización, es decir, dos fenómenos diferentes pero muy relacionados que utilizan casi el mismo nombre. Entonces, siendo la tercerización una palabra que no existe en el idioma, que además tiene fenómenos cercanos con nombres parecidos, pues ya eso de entrada nos plantea un problema y algunas dificultades terminológicas. Sin embargo, y aún si tomásemos como base alguna de las definiciones que se dan sobre el término tercerización en alguna de las legislaciones del derecho comparado, entonces también nos encontraríamos con el problema de la diversidad de conceptos, pues hay marcadas diferencias entre unos y otros, y en algunos casos esas diferencias llegan a ser hasta abismales. Paralelamente, en otras legislaciones, como la uruguaya, chilena o mexicana, se habla de subcontratación, un término también problemático y ambiguo, y para muestra basta recordar los antecedentes de la recomendación 198 de la OIT del año 2006 sobre la relación de trabajo, en la que, por cierto, tuvo una destacada participación el profesor venezolano Enrique Marín Quijada, a quien tuve el privilegio de tener como profesor en la Universidad Católica Andrés Bello. Porque si ustedes se retrotraen a los antecedentes de esa recomendación, podrán observar cómo en la reunión de la OIT del año 98, un proyecto de convenio y otro de recomendación bajo el nombre Trabajo en régimen de subcontratación fueron desechados por esa organización internacional, entre otras razones, por los problemas terminológicos y lingüísticos que presentaba el término subcontratación. Es una palabra que genera serias dificultades a la hora de traducirla al inglés y al francés, pero también en el español es utilizada con múltiples significados, no solo dentro del derecho del trabajo, sino en otras ramas del derecho. Actualmente esa recomendación 198 de la OIT hace mención al fenómeno, pero sin denominarlo con un término específico. Dice y lo identifica como acuerdos contractuales que vinculan a varias partes, que veremos más adelante es el elemento esencial y característico del outsourcing. Finalmente, la palabra outsourcing la heredamos de los Estados Unidos de América, donde se acuñó en los años 60 para definir la contratación externa de los servicios de la tecnología de la información, que se expandieron rápidamente a partir de la segunda generación de las computadoras. Más adelante, la palabra comenzó a aplicarse a la contratación externa de cualquier servicio empresarial, pues su significado literal lo permite. Out es fuera, sourcing de fuente o suministro, refiere a la externalización o suministro externo de cualquier servicio. Algunos países latinoamericanos que tendemos al uso de los anglicismos utilizamos esa palabra para identificar el fenómeno. Aquí en Panamá, por ejemplo, donde yo vivo, tiende a llamársele de esa manera desde la doctrina. En definitiva, tres palabras al menos: tercerización, subcontratación, outsourcing, a la que ahora se le suman otras como insourcing, cuando la empresa externa presta sus servicios en la sede de la empresa principal; co-sourcing, si la empresa principal y la empresa de outsourcing tienen algún tipo de vínculo societario o corporativo; multisourcing, si son muchas
empresas de outsourcing, etcétera. Es decir, hacen todavía más complicado asumir el tema terminológico. Por eso, casi todos los estudios sobre outsourcing comienzan con aclaratorias conceptuales que se dice siempre son necesarias antes de abordar el tema. En algunos casos los términos son utilizados como sinónimos, en otros se le atribuye un significado diferente y en algunos casos una de las tres palabras se utiliza como género y las otras como parte o como especie de ese mismo género. Así que el primer gran obstáculo para abordar este tema es el asunto de las terminologías, y siendo el castellano un idioma internacional utilizado por la mayoría de los países de nuestra región, pienso que nuestra labor debería comenzar por hacer un esfuerzo para unificar las terminologías y los conceptos. Eso yo creo que nos ayudaría a avanzar en el tema juntos y a buscar soluciones también conjuntas, sobre todo de la mano del derecho internacional. Ahora bien, ¿qué es exactamente el outsourcing? Y aclaro desde ya que a los efectos de esta videoconferencia los tres términos serán utilizados como sinónimos. Me permito un momento compartirles una presentación para poderlo explicar un poco mejor. Creo que ya deberían de estarla viendo. Permítanme. En un informe de emisión de evaluación de la OIT, que hizo la OIT sobre las plantas embotelladoras de la Coca-Cola en Colombia del año 2008, se dio una definición que a mí se me quedó grabada y la verdad es que me gusta siempre utilizarla. Dijo entonces la OIT que la tercerización, que es como se denomina triangular, que involucra a un trabajador que presta sus servicios en una empresa, pero que no es trabajador de dicha empresa, sino de una sociedad exterior, ya sea una agencia de servicios temporal, una contratista o una cooperativa de trabajo asociado. Tres elementos entonces surgen de esa definición. El primero es la existencia de una relación triangular de trabajo que rompe con el tradicional vínculo binario trabajador-empleador para darle paso a un tercero, que como bien dice la OIT puede ser una contratista, puede ser una cooperativa de trabajo asociado, una empresa de servicios transitorios o una empresa de trabajo temporal. La palabra outsourcing, claro está, surge de la presencia de ese tercero, y quienes hablan de outsourcing, pues parecieran estarse refiriendo al mismo fenómeno, pero mirándolo desde una óptica diferente. Es decir, en vez de concentrarse en ese tercer sujeto, lo hacen en el contrato que vincula a esa empresa beneficiaria o usuaria con la empresa de outsourcing, que en la mayoría de los casos son contratos mercantiles o civiles de carácter innominado. En otros casos, la subcontratación quizás podría referir sino al contrato de trabajo celebrado entre el trabajador y la empresa outsourcing, al que se le podría denominar subcontrato porque no se celebra directamente con la empresa que va a recibir los servicios. Sinceramente a mí me queda esa duda cuando leo las distintas definiciones que sobre subcontratación se dan en el derecho comparado. Ahora, siendo una relación de trabajo triangular, hay que aclarar que se trata de una sola relación jurídica con al menos tres partes. Y eso es importante aclararlo porque gracias a ellos es posible que surjan derechos y obligaciones en cabeza de la empresa beneficiaria y el trabajador, a pesar de que entre ellos no exista un vínculo jurídico laboral directo. Un claro ejemplo de ello es la solidaridad jurídica entre la empresa principal y la empresa de outsourcing para garantizar el cobro efectivo de los derechos laborales del trabajador, que está prevista en la mayoría de los ordenamientos jurídicos de la región. Además, cabe aclarar que las relaciones laborales triangulares, ciertamente, cuando se define el outsourcing, se define como una relación de trabajo triangular. Entonces es necesario aclarar que las relaciones triangulares del trabajo para nada son nuevas en el mundo del derecho laboral, pues han existido prácticamente desde su inicio. Basta con leer el artículo 5 de la Ley Federal Mexicana en 1931, que inauguró prácticamente la codificación laboral en América Latina, para darse cuenta que la figura de los intermediarios y los contratistas ya estaban previstas desde ese primer momento de la codificación. Sin embargo, no se hablaba de tercerización, no se hablaba de outsourcing, ni de subcontratación, al menos en
en ese momento. También en el ámbito internacional, la triangulación laboral es de vieja data. En efecto, el convenio 94 sobre las cláusulas de trabajo, contratos celebrados por las autoridades públicas de 1949, ya la OIT decía que ese convenio era aplicable a las subcontratistas, con lo cual la palabra subcontratación ya empezaba a aparecer por allí. Sin embargo, si bien el outsourcing tiene sus bases y antecedentes en la antigua triangulación laboral, el fenómeno de hoy dista mucho de aquel, y dista mucho, creo yo, tanto en su complejidad como en la intensidad en que se viene presentando. En su complejidad, porque hoy el tercero no es solamente un contratista, un mero contratista o un intermediario, sino que puede adoptar múltiples formas, que como decía la definición de OIT, puede ser una cooperativa de trabajo asociado, una empresa de trabajo temporal, pero también otras múltiples formas jurídicas. Y también el contrato que hoy vincula a la empresa beneficiaria usuaria con la empresa de outsourcing también puede adoptar múltiples modalidades. Puede ser un contrato de provisión de trabajadores o puede ser un contrato mercantil de cualquier clase, de los llamados contratos incluso innominados, lo que hace el fenómeno de hoy mucho más complejo. Pero además dista en cuanto a su intensidad, porque en la actualidad la triangulación laboral ha crecido exponencialmente, y así lo revelan varias cifras. En 2014, por ejemplo, se dice que en México el 16,6% de las personas ocupadas estaban bajo el esquema de la subcontratación, según los datos de la Oficina Estadística de ese país, uno de los países de la región que más subcontrata trabajadores. Y en una encuesta reciente de Adecco Outsourcing España, se reveló que 3 de cada 4 empresas tenían previsto externalizar servicios durante este año 2019. Es por eso que el profesor de origen peruano, pero residenciado en España, Wilfredo Sanguinetti, dice con toda razón que la triangulación de hoy dejó de ser un componente ocasional y poco trascendente en los procesos productivos para convertirse en un mecanismo estructural de los procesos del siglo XXI. Es decir, ya la triangulación dejó de ser un mecanismo destinado a satisfacer necesidades básicas o esporádicas y pasó a convertirse en el mecanismo estructural y por demás frecuente de las empresas. El segundo elemento que surge de esa definición es el tercero que le da vida a la relación triangular. Dice la OIT que puede adoptar, como decíamos, múltiples modalidades, ese tercero. Que con sus propios elementos físicos y humanos, con autonomía administrativa y económica y con pluralidad de clientes, asume y presta un servicio a una empresa principal o usuaria. En ese aspecto pareciera haber coincidencia en las distintas legislaciones que conforman el derecho comparado, es decir, en el carácter de empresario de esa empresa de outsourcing o de ese tercero. Sin embargo, también hay coincidencia respecto a que cuando se define a la tercerización o a la subcontratación, normalmente se le limita a la modalidad del contratista y se dejan otras modalidades por fuera, como es por ejemplo el caso cuando sea una cooperativa de trabajo asociado o como por ejemplo fuera una empresa de trabajo temporal. Así que la tendencia ha sido una regulación dispersa del fenómeno que, en mi opinión, dificulta su estudio y su comprensión. Yo creo que sería mejor tratar de hablar de un solo fenómeno, centrar la regulación y después entonces sí dividirlo en las distintas modalidades con que él se pueda presentar. Podría ser a través de la creación de una regulación o de una ley marco que reúne de forma general el fenómeno, que bien podría ser un convenio. El tercer elemento que se deduce de la definición es que la relación que media entre el beneficiario o la empresa usuaria, el contratista o la empresa de outsourcing, es con frecuencia una relación de tipo civil o mercantil regida bajo las normas del derecho común.
Salvo, claro, en los casos en que medio un contrato de provisión de trabajadores, pero en líneas generales, lo normal es que se traten de contratos civiles mercantiles nominados que traen consigo un riesgo importante, que es el de la proliferación de los fraudes laborales o lo que la OIT ha denominado las relaciones laborales encubiertas. Porque muchas veces estos contratos civiles o mercantiles de prestación de servicios son utilizados para encubrir la relación laboral. A este punto espero que el tiempo me dé para referirme al momento de hablar de los peligros de la outsourcing. El tercer punto del que quería hablarles hoy era sobre cómo se clasifica el outsourcing. Y dije que para mí este es un tema medular, porque el outsourcing tiende a presentársenos como un monstruo de 1000 cabezas. Como toda institución jurídica, admite diversas clasificaciones que podrían atender, por ejemplo, a la naturaleza del tercero o de la empresa subcontratista o de outsourcing que se involucra en la relación triangular de trabajo. Podríamos clasificarlas, hacer una clasificación también sobre la naturaleza del contrato que vincula a la empresa principal con la empresa de outsourcing. Sin embargo, a mí la clasificación que me parece más útil es aquella que lo clasifica por el tipo de servicio que se externaliza. Y en ese caso, yo observo al menos 4 modalidades de outsourcing. Una primera modalidad que es el outsourcing de servicios complementarios o periféricos, en los cuales una empresa beneficiaria o principal externaliza servicios como la vigilancia, la seguridad, la alimentación, la mensajería o la limpieza. Se le denomina servicios complementarios o periféricos porque no están relacionados directamente con el giro de negocios de la empresa ni con su estructura funcional. Este tipo de outsourcing es permitido en la mayoría de las legislaciones, aún en aquellas que, como la ecuatoriana, pues son bastante restrictivas en lo que a materia de outsourcing se refiere. De hecho, el mandato constituyente número 8, artículo 1, elimina y prohíbe expresamente la tercerización e intermediación laboral, pero dice que se podrán celebrar contratos con personas naturales o jurídicas autorizadas por el Ministerio del Trabajo siempre que sean alrededor de estos servicios complementarios. El segundo tipo de outsourcing es el outsourcing a nivel funcional, donde la empresa beneficiaria externaliza algunas subunidades internas, tales como la contabilidad, las finanzas, la mercadotecnia, la administración, la gestión humana, la legal, la auditoría interna, etc. Esto normalmente se hace a través de contratos de servicios profesionales, también previsto en la mayoría de las legislaciones de la región, por lo cual tampoco ofrecen mayores dificultades. Los problemas comienzan con las otras dos clasificaciones. La descentralización productiva, que es cuando una empresa externaliza ya una parte o ciertas fases de su proceso productivo a través de acuerdos de cooperación de diversos tipos. El típico es el caso de una empresa de alimentos que externaliza, por ejemplo, la fase del empaquetado o de la distribución de los mismos. En este caso surge una especial integración entre la empresa de outsourcing y la empresa principal que encaja perfectamente en los conceptos de inherencia y conexidad previstos en varias legislaciones de la región desde hace varios años. De hecho, el artículo 22 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela dice que hay inherencia precisamente cuando los servicios ejecutados por la empresa externa constituyen de manera permanente una fase indispensable del proceso productivo, de tal forma, y esto es lo más importante, que sin su cumplimiento no le sería posible satisfacer su objeto. Es decir, si la empresa de outsourcing no cumple, la empresa principal no puede cumplir con su objeto. Esto se dice en un país, que es mi país, donde está prohibida la tercerización en líneas generales según lo establece la ley. Bueno, decía que este es uno de los tipos de outsourcing que ofrece más resistencia en algunas legislaciones, aunque la licitud de este se ha tratado de justificar en el derecho fundamental a la libertad de empresa que está previsto en la mayoría de las constituciones del mundo civilizado. En efecto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español ha señalado en reiteradas ocasiones que la descentralización productiva es una actividad lícita, no prohibida por el ordenamiento jurídico de ese país,
que se desarrolla en el ejercicio de ese derecho constitucional previsto en el caso de España en la Constitución, en el artículo 38 de su Constitución. Finalmente está el outsourcing de personal, mediante el cual una empresa contrata trabajadores con el fin de ponerlos a disposición de una tercera persona física o jurídica que determine sus tareas y supervise su ejecución. A esa empresa que desarrolla este tipo específico de outsourcing se le llama en el lenguaje de la OIT agencias privadas de empleo, que cuentan desde el año 1997 con una regulación internacional en el convenio 181. Este convenio reconoce dos aspectos que a mí me parecen muy importantes. Primero, es que reconoce la importancia que representa la flexibilidad para el buen funcionamiento de los mercados laborales, lo decía al inicio. Y el segundo es que también reconoce el buen papel que pueden desempeñar estas agencias para el mejor funcionamiento de los mercados laborales. Yo creo que esto revela que estamos entrando a una nueva era del outsourcing. Sin embargo, a pesar de que es un convenio que tiene ya más de 20 años de haber sido adoptado, tiene muy pocas ratificaciones. Apenas 33 países lo han ratificado y en nuestra región solo Panamá y Uruguay lo han ratificado. Y en los países donde se permite el funcionamiento de estas agencias, normalmente se limitan a trabajo de tipo temporal y enfocándolo a determinado tipo de supuestos. Bueno, voy a dejar de compartir para volver a estar con ustedes. Déjenme ver si creo que ya estoy allí nuevamente. Me queda entonces por referir un cuarto punto, según la metodología que me propuse, que es hacer una mención a cuáles son los principales peligros que entraña el outsourcing y cuáles son las cautelas que se han venido levantando desde el derecho laboral para repeler estos peligros, porque ciertamente el outsourcing trae peligros y yo creo que todos aquí en esta reunión lo sabemos. El primero de esos peligros es el riesgo a un incremento de los fraudes laborales y como consecuencia de ello a la precarización del trabajo y por supuesto el aumento de la economía informal. Efectivamente, el outsourcing trae el riesgo de lo que la recomendación 198 denomina a la existencia de relaciones de trabajo encubiertas, es decir, simulación de contratos civiles o mercantiles para encubrir la relación de trabajo. Esos fraudes pueden ocurrir, por ejemplo, a partir del uso de una pseudo cooperativa y por eso la recomendación 193 sobre la promoción de cooperativas de trabajo asociado del año 2002 en la OIT señala expresamente la necesidad que existe de velar porque las cooperativas no se conviertan precisamente en instrumentos para evadir el trabajo, el derecho al trabajo, ni que ello sirva para establecer relaciones de trabajo encubiertas. Pueden también ser simulaciones a través de los distintos contratos civiles o mercantiles innominados en la mayoría de los casos, contratos de concesión, agencia mercantil, distribución o franquicia, etc. Sin embargo, y creo que este es uno de los puntos claves de lo que yo quería transmitirles el día de hoy, eso no quiere decir que el outsourcing, la tercerización o la subcontratación sean en sí mismo un fraude, como lo señala, por ejemplo, el artículo 47 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela. Esta norma dice expresamente que a los efectos de esa ley se entiende por tercerización la simulación o fraude cometido por los patronos. Y la verdad es que yo creo que si bien es cierto, el outsourcing entraña un peligro hacia los fraudes, eso es muy distinto a que sea en sí mismo un fraude. Y por eso creo que una de las cosas que deberíamos hacer cuando definimos y cuando buscamos una definición es hacer una separación entre ambos conceptos, tal cual lo hace la recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo cuando se refiere a ambos supuestos, acuerdos que reúnan a varias partes o relaciones de trabajo encubierta como dos fenómenos perfectamente diferenciables. Ahora, ciertamente el outsourcing puede traer fraudes laborales, eso es indudable, el derecho lo sabe y por eso ha creado un conjunto de cautelas
o remedios, como lo han llamado en algún sector de la doctrina, como por ejemplo el principio de la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, el de la primacía de la realidad de los hechos, la presunción de la laboralidad entre quien presta un servicio personal y quien lo recibe, o a través de la aplicación de la teoría del cúmulo indiciario de las indicios, que se viene aplicando en la jurisprudencia de muchos países de la región y que además se ha venido de alguna manera perfeccionando en los últimos años. En ese caso, declarado que sea el fraude o la desnaturalización de la tercerización, como dice la ley peruana, el efecto será que los trabajadores desplazados de la empresa tercerizadora deben ser considerados trabajadores de la empresa principal, como lo señala, por ejemplo, el artículo 5 de la ley que regula los servicios de tercerización en Perú, o el artículo 90 del Código de Trabajo de Panamá, que dice expresamente que las empresas que presten servicios de manera exclusiva o principal para el beneficio de otras, será reputada como la de empleador, o el artículo 15A de la Ley Federal Mexicana, etc. No sé, Ana, si tengo, Alba, perdón, si tengo todavía tiempo para referirme rápidamente a los últimos peligros. Muy Sí, brevemente, adelante. decirle, muchas gracias, muy brevemente decirle que otro de los peligros que extraña el outsourcing, sin duda alguna, es el debilitamiento de la estructura empresarial y como consecuencia de ello la insolvencia del empleador a la hora de asumir y responder por los derechos laborales del trabajador. Pero por eso la mayoría de las legislaciones han previsto como cautela la responsabilidad solidaria en actividades inherentes o conexas, o en el caso de descentralizaciones productivas, o en caso de agencias privadas de empleo. Es el caso, por ejemplo, del artículo 183b del Código de Trabajo de Chile, o en otras legislaciones como en México el artículo 15A, incluso va más allá y limita el tipo de actividades que se puedan externalizar para evitar que la externalización pueda constituirse en la desnaturalización misma de la empresa. Se dice que la empresa descentraliza para dedicarse al núcleo duro de su negocio. Pues bien, ese núcleo duro no podría ser externalizado, porque si lo es, entonces ya la empresa deja de existir. Otros riesgos de los que se hablan frecuentemente en materia de outsourcing son las posibles discriminaciones laborales respecto de los trabajadores tercerizados respecto a los que trabajan en la empresa principal, y esto es algo que ocurre con mucha frecuencia, y es por eso que hay leyes en la región, como el caso del artículo 5 de la ley 18099 de Uruguay, que establecen la isonomía de condiciones laborales en determinados momentos, lo hace también la ley de Venezuela en el artículo 50 de la ley orgánica del trabajo, entre otros. Es decir, garantizar la igualdad de condiciones en determinados casos de esos trabajadores que están en la empresa outsourcing con los trabajadores de la empresa principal. Otros peligros, pues, ya tienen que ver con la seguridad de los trabajadores tercerizados, porque el empleador de esos trabajadores, donde los trabajadores desempeñan sus servicios, no es la empresa donde van a prestar el servicio. Es por eso que algunas legislaciones, como el Código de Trabajo de Chile, crea en cabeza de la empresa principal obligaciones respecto a la seguridad de esos trabajadores. Y el último de los riesgos al que tengo tiempo de referirme, pero quizás es el más complejo de todo, y daría para otra videoconferencia algún otro día, pues sería el problema de la desprotección sindical que pueden sufrir los trabajadores tercerizados producto del fraccionamiento de la empresa o de la dispersión de los trabajadores en los servicios de agencias privadas de empleo. Porque esa dispersión o ese fraccionamiento dificulta mucho la actividad de los sindicatos, desde siempre acostumbrados a desarrollar sus actividades en las grandes empresas industriales de hace más de 80 o 100 años. Para eso, el propio convenio 181 de OIT ha sido muy contundente al decir: es necesario garantizar el derecho a la libertad sindical de estos trabajadores. El problema es cómo se hace y cómo los sindicatos pueden adaptarse hoy a esas nuevas realidades. Pues bien, me remito a lo que decía el informe de la Comisión Mundial de Futuro del Trabajo. Las organizaciones sindicales deben ser creativas en ese sentido y adaptarse a los nuevos cambios, porque lo que sí no parece ser posible es que vayamos a poder detener esos cambios en la realidad actualmente vigente.
Termino a modo de conclusión con algunas reflexiones finales. La primera es, el outsourcing es un fenómeno que no está suficientemente definido en nuestras legislaciones. Es un fenómeno que no solamente no está definido, sino que ni siquiera está bien identificado, tanto en su terminología como en sus manifestaciones. En segundo lugar, el trabajo en régimen de subcontratación tercerizado o bajo la modalidad de outsourcing es una realidad moderna y es una consecuencia inevitable de la flexibilización por la que atraviesan tanto las organizaciones empresariales como los mercados laborales. Es un dato que lo que mejor que podemos hacer, en vez de detenerlo, es de tratar de regularlo de una manera adecuada para obtener todos los beneficios que de él se derivan. En tercer lugar, decir que el trabajo en régimen de subcontratación tercerizado o bajo la modalidad del outsourcing ciertamente entraña riesgo que el trabajador quede desprotegido, pero eso no hace en sí mismo que la tercerización sea un fraude y tampoco que el outsourcing signifique per se que el trabajador está desprotegido. En ese sentido, yo creo que el servicio que se presta a través de una empresa de outsourcing tiene que ser claramente definido, claramente regulado, precisamente para evitar esos peligros. Y el derecho laboral debería entonces concentrarse en definir este fenómeno, establecer bien sus modalidades e ir perfeccionando las cautelas que nos permitan evitar esos peligros y no declararle la guerra al outsourcing. Y creo que los que estamos de alguna manera vinculados a estos temas, nos toca de alguna forma explicarle esto a las organizaciones sindicales para que entiendan que el outsourcing no es su enemigo. Y qué mejor herramienta que hacerlo que un foro como este donde se debate sobre temas de derecho comparado. Bueno, eso es lo que yo tenía previsto decirles. Espero haber contribuido en algo con la formación de ustedes, con el debate que están dando ahora mismo. Y bueno, estoy infinitamente agradecido por la Fundación, contigo, Alba, por la invitación. Y bueno, aquí en Panamá estoy a sus órdenes para cualquier cosa en la que yo les pueda resultar útil. Gracias, Gustavo, de verdad, súper interesante exposición y aparte que utilizaste el tiempo preciso para ello y muy completo. Por aquí ya tenemos unas participaciones a través del chat. La primera es de Elba Miguel. Ella nos indica, esto es más un comentario, ¿no? Muy interesante. Sería bueno un esquema comparado de los países latinoamericanos con respecto a las diferentes aplicaciones del outsourcing en relación a las recomendaciones de la OIT. Por eso veo que es más un comentario. No sé si tienes algo que comentar al respecto, Gustavo. Bueno, sí, me parece muy interesante ese comentario, muy importante, y lo decía, es muy pertinente en un escenario como este, porque es un fenómeno complicado. Cualquiera de nosotros, desde cada uno de nuestros países, nos resulta muy complicado entender la realidad de la tercerización o de la subcontratación que se maneja en cada uno de los países. La información es infinita, los criterios jurisprudenciales son diversos. Yo he tenido la suerte y la oportunidad de poder estudiar a fondo dos legislaciones de la región, que es la mía, que es la venezolana, pero también la legislación panameña, y veo cómo existen entre una y otra diferencias que son abismales, pero cuando uno se va al resto de las legislaciones de la región, ve que son aún más. Entonces, ese cuadro comparativo, yo creo que valdría más la pena construirlo entre varias personas, entre varios juristas,
de cada región que podrían compartir cada una de sus experiencias. Creo que sería un trabajo utilísimo y, por supuesto, claro está, de la mano de los instrumentos internacionales que todavía también están apenas empezando a regular el fenómeno. No es que la OIT tenga ya tenga ya una regulación exhaustiva sobre el tema, pero sí hay ya regulaciones en ese sentido. Ok, muchas gracias. Les recuerdo, por favor, mantengan cerrados sus micrófonos para que no hayan interferencias. Por aquí hay otra pregunta de parte de Roxana Ruiz, venezolana que vive en Estados Unidos. A nivel de la administración pública, ¿sería conveniente hacer uso del outsourcing? Mira, yo pienso que sí, que la administración pública pudiera externalizar ciertos servicios, porque eso contribuiría muchísimo con el servicio que ella misma presta. Ahora, creo que en ese caso, las cautelas que se deben de tomar, pues deben ser probablemente un poco más delicadas, porque hay cierto tipo de actividad que tú no puedes delegar ni externalizar, ciertas actividades que son de carácter estratégica para cualquier nación, y esas no podrían. Entonces, la regulación de la tercerización o del outsourcing en el mundo de la administración pública, pues sería, recuerdo, el caso que me pregunta, es una persona venezolana, recuerdo que en Venezuela existía una ley sobre servicios estratégicos en materia de hidrocarburos, que precisamente prohibía la externalización de ciertas actividades en materia petrolera, porque se considera que son actividades muy estratégicas para el país, y eso es válido. Pero en todo aquello en lo que el outsourcing pueda contribuir con la administración pública, por supuesto que creo que sería conveniente. Ok, por aquí nos hacen un comentario. Angélica desde México, quien es participante en uno de nuestros seminarios virtuales. Ella nos indica, por desgracia, en México es muy utilizado el outsourcing como un fraude laboral. Pues resulta que el outsourcing se constituye como una empresa con capital mínimo que establece la ley mercantil. Ella habla aquí de 50,000 pesos. Y la empresa que se ve beneficiada con el trabajo la dejan fuera de cualquier responsabilidad de relación laboral. Disculpen un momento que por aquí alguien está compartiendo pantalla y voy a desactivar la opción. Gracias, yo. Okay. No, fue otra persona, tranquilo, Gustavo. Okay. Y la empresa se ve beneficiada con el, y la empresa que se ve beneficiada con el trabajo la dejan fuera de cualquier responsabilidad de relación laboral y por tanto, en una demanda de carácter laboral, condenan al outsourcing y resulta que no paga, no tiene bienes que embargar porque no tiene nada. Es más, no tiene ni un domicilio fiscal bien establecido, pues cuando se acude a dicho domicilio a requerir del pago, resulta ser un pequeño local comercial, sin muebles y sin nada, lo que deja en un completo estado de desprotección al trabajador, que nada obtiene de tener un laudo favorable si no hay cómo cobrar. La verdad, en México ha servido el outsourcing para fraudes laborales. En nuestra Ley Federal del Trabajo sí regula esta figura. Es un comentario que realiza Angélica desde México. No sé si tienes algo que agregaras al respecto. Sí, bueno, Angélica, muchas gracias por el comentario. Creo que es un comentario bien interesante, además un comentario, un aporte importante. Sin duda, no niego que existan muchas empresas de outsourcing que hoy en día se utilicen para lo que usted está señalando. Y por eso es que ese es el problema de la mala fama que probablemente se han ganado muchas de estas empresas, pero no todas son malas. Y por eso trataba de enfocar el conversatorio al inicio sobre resaltar un poco también las bondades del outsourcing, porque así como tiene riesgos, también tiene bondades. Hemos hablado de, y no lo digo yo, lo dice el propio convenio 181, de cómo estas agencias privadas de empleo pueden contribuir
al dinamismo y ser un factor que ayude a los mercados laborales. Eso la OIT no siempre pensó de esa manera. Si uno se va un poco atrás, pues esas agencias privadas de colocación, como se le llamaban antes, pues en los años 40 lo que se pretendía era que fueran eliminadas, que fuera la administración del trabajo a través del Ministerio del Trabajo quien se encargara de todo lo que tuviera que ver con la política de empleo. Pero eso ha venido cambiando en los últimos años. Entonces, entiendo lo que tú dices y por eso es que yo creo que a nosotros, los que somos abogados, los que somos laboralistas, lo que nos corresponde es crear esas cautelas. Entonces, la pregunta sería ¿cómo se está trabajando desde la jurisprudencia y desde la legislación para crear las cautelas necesarias para que ese tipo de cosas no sucedan? Porque, repito, así como hay empresas de outsourcing a la carta, creadas para una sola empresa, para desmejorar, para discriminar al trabajador o para no pagarle después de sus beneficios, porque como dice quien participa la empresa termina siendo insolvente, pues yo creo que hay figuras y cautelas para hacer sobre ello. En el caso de las agencias privadas de empleo se solicita en la mayoría de las legislaciones una autorización por parte del Ministerio del Trabajo, se les hace un seguimiento, se hace que den ciertas garantías de cumplimiento de sus obligaciones. Es decir, yo creo que hay muchísimas, y podríamos, las que existen, las que están dispersas en todo el derecho comparado, las que se podrían ir creando en el tiempo y las que hemos ido perfeccionando, que es el caso quizás la más novedosa, que ha sido la teoría del cúmulo indiciario, que en Venezuela se llama test de la laboralidad. Yo creo que en eso es que tenemos que enfocarnos, pero repito, creo que hay tipos de modalidades de outsourcing. Yo creo que la descentralización productiva es una realidad cada vez más latente. Las empresas están yendo hacia allá y las agencias privadas de empleo creo que también sirven para contribuir. Incluso aquí en Panamá, quiero comentar esto muy brevemente, pero aquí en Panamá, que es uno de los pocos países que ha ratificado el convenio 181 de la OIT, funcionan muchísimas empresas de outsourcing de personal que dan plena garantía a sus trabajadores y responden absolutamente por ello y son controladas en su funcionamiento por parte del MITRADEL, que es el Ministerio del Trabajo de acá. De manera que incluso estas empresas muchas veces sirven para darle trabajo a los trabajadores migrantes, que muchas veces las empresas no tienen ya el cupo suficiente para poder dar, y estas empresas de outsourcing que tienen el empleo más repartido y un número mayor, tienen el cupo para poder contratar a un trabajador migrante, y entonces el trabajador migrante que no puede entrar en una empresa en principio, porque la empresa tiene su capacidad de extranjeros limitada, pues puede hacerlo a través de una empresa de outsourcing sin violar el ordenamiento jurídico. De manera que, por eso digo que yo lo que creo que debemos buscar es un equilibrio, pero reconozco absolutamente de que hay muchas, y no son pocas, son muchas empresas de outsourcing, pues y por culpa de todas ellas pagan todas las demás, ¿no? Ok, perfecto, gracias Gustavo. Por cierto, por allí está el profesor Rolando Murgas. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos en esta videoconferencia. Ajá, por aquí bueno, nos comentan... Muchas gracias al profesor Murgas y saludarlo desde aquí. Y bueno, qué gusto tener un maestro del derecho del trabajo como él. Por aquí, Néstor Mata nos escribe: muchas gracias, Gustavo, muy informativa la charla. Elba Miguel nos indica otro comentario muy interesante, destaca lo que corresponde el papel de los sindicatos sobre el tema. Luego Gabriel Guevara, desde El Salvador, nos indica: te felicito, Gustavo, por tu exposición. En El Salvador, el Código de Trabajo solo cuenta con un artículo que hace referencia a dicha figura. Interesante es el tema en materia de riesgos laborales, pues muchas empresas pasan el personal operativo a empresas de outsourcing, mientras que en ellas solo quedan el personal administrativo. Podríamos preguntarnos, Gustavo, podríamos juntarnos, Gustavo, varios para hacer dicho trabajo, y cada uno de nosotros hacer nuestro aporte tomando en cuenta las jurisprudencias nacionales, y sería un aporte de suma importancia. Este fue el segundo comentario
dado lo que sugirió por ahí una de las compañeras que indicó hacer un trabajo comparativo, ¿no?, de lo que establecen los diferentes países. ¿Comentario al respecto? Bueno, no, nada, decirte que precisamente yo creo que la iniciativa que ustedes han tenido con estas videoconferencias de los jueves, que ojalá pudieran ser más bien conversatorios, pero bueno, de algún modo lo son porque la gente participa, creo que sería una herramienta muy útil para todos los temas en el derecho comparado, pero creo que para este en particular lo sería, porque yo sigo insistiendo. Yo creo que en materia de tercerización, outsourcing o subcontratación existe una diversidad legislativa que sobrecarga demasiado el tema, y muchas veces yo lo observo en las organizaciones sindicales, pues la desinformación es absoluta, y por eso el rechazo es siempre de entrada sin probablemente conocer, pero cuando empiezan a explicárseles, pues el asunto tiende a cambiar. Pero no es fácil para nadie levantar esa data dentro del derecho comparado, primero porque hay mucha diversidad y ni siquiera compartimos los mismos términos, ni siquiera nos estamos comunicando en el mismo lenguaje, a pesar de que la mayoría hablamos castellano. Nos estamos comunicando, estamos utilizando lenguajes diferentes para el mismo fenómeno. Entonces, siendo un tema tan complicado, yo sí creo que sería bien interesante que a partir de estas iniciativas, pues pudiéramos nosotros construir pues, digamos, una data en materia de outsourcing, un poco intercambiar experiencias en los distintos países, pues sobre todo en el ámbito jurisprudencial, ¿no? Para eso, por supuesto, a mí me tienen a la orden y bueno, supongo que la Fundación, eso es precisamente lo que viene persiguiendo desde hace algún tiempo, no solamente con estas conversaciones, sino también con los seminarios que está haciendo de manera virtual, ¿no? Ajá. Por aquí otro compañero desde Ecuador, Andrés Flores, pregunta, al analizar profundamente esta figura, el outsourcing, ¿usted lo recomienda? Bueno, yo más que recomendarlo, yo lo que creo es que el momento actual nos lo está imponiendo. O sea, no es algo que yo diga, que yo pueda decir que lo recomiende o no lo recomiende. Yo lo que creo, sí parto, no soy de los que le tiene miedo al outsourcing. Creo que de eso se pueden sacar muchas cosas buenas en la medida en que logremos controlar los peligros que ellos traen. Creo que el peor camino que podemos tomar es, como algunas legislaciones, o incluso en el caso de Ecuador, el mandato constituyente, pues prohibirlo en absoluto. O el caso de Venezuela, que también lo hace la Ley Orgánica del Trabajo, aunque en definitiva en Venezuela la confusión terminológica termina siendo aún mayor, porque dice que la tercerización está prohibida, pero lo cierto es que la tercerización, tal cual como es entendida, en Venezuela goza de perfecta salud. Entonces, yo diría que más que recomendarlo, yo lo que creo es que no debemos darle la espalda a un hecho y a un acontecimiento que es parte de nuestra realidad actual. Recuerdo haber leído alguna vez, cuando se hizo la reforma en Chile para la ley de subcontratación, recuerdo haber leído una vez la declaración de la entonces presidenta Michelle Bachelet, sobre aquella ley del año 2007, y decía y reconocía la necesidad, como lo hacen los instrumentos internacionales, de que la flexibilidad de alguna manera contribuye con los mercados laborales y que las empresas están buscando mecanismos más flexibles y lo seguirán buscando aún más en la medida en que ese futuro del trabajo que nos habla la OIT nos vaya llegando. Entonces, no se trata de que yo lo recomiende, yo creo que es un hecho que es real, que existe, y que no debemos darle la espalda, que debemos regularlo, controlar sus peligros, eso sí, para que no se nos salga del caos y no nos termine generando una mayor conflictividad social, como termina ocurriendo muchas veces, ¿no? Ok, por acá Elia Herrera, es de Guatemala, indica que la intermediación, ella comenta sobre la intermediación, está regulada. Sin embargo, existe un fraude laboral. Es un comentario que realiza el mismo Andrés Flores, el de la pregunta anterior, desde Ecuador. Esta figura no tiene asidero, el outsourcing.
Néstor Mata nos indica, otra ventaja del outsourcing es que permite a profesionales trabajar para empresas alrededor del mundo, y esto permite a la empresa contratar profesionales de calidad y o a precios más competitivos, sin importar dónde se encuentren, aumentando la gama de profesionales a los que se tiene acceso. Es un comentario que realiza Néstor. Por acá, Alejandra Jaramillo, saludos Gustavo, gracias por tu exposición, desde Panamá nos escribe. En Panamá, el concepto de outsourcing como tal encuentra normativa sobre su regulación en la subcontratación y en la intermediación, considerando todas estas empresas como empleadores de conformidad con el artículo 88 y 89 del Código Laboral. No sé si tienes algún comentario sobre esto. No, simplemente, bueno, saludar también a Alejandra, mi compañera de maestría aquí en Panamá, en la Universidad Católica Santa María la Antigua. Le agradezco mucho la diferencia que se haya conectado, así como también nuevamente al maestro Rolando Murga. Mira, quizás hacer un comentario respecto al tema de la intermediación. Yo creo que ahí también tenemos que de algún modo meter el ojo desde el ámbito del derecho comparado. Es decir, estas agencias privadas de empleo, pues recuerdo una discusión doctrinaria que una vez se presentó en mi país, donde se discutía un poco la naturaleza jurídica de estas empresas digamos, son llamadas empresas de trabajos temporales o de servicios transitorios, la modalidad con la que se están manifestando en la región estas agencias privadas de empleo. Y recuerdo que había quienes decían que era un mero intermediario, pero habían otros que sostenían que eran verdaderos contratistas, ¿no? Y que estas empresas, estas agencias privadas de empleo tienen que contar son verdaderos empresarios en cumplimiento a la normativa que el derecho comparado, decía yo, hay prácticamente una absoluta coincidencia. Es decir, todas las legislaciones reclaman de ese tercero, de esa empresa outsourcing, que es un empresario independiente, que tenga una pluralidad de clientes, que tenga recursos propios, elementos y personal incluso propio. Bueno, estas empresas lo tienen. Entonces, bueno, también yo creo que habría que meter un poco el ojo a eso de la intermediación laboral, que yo creo que es una figura que ya ha ido quedando en el tiempo, ¿no? Bueno, eso es lo que básicamente podría yo comentar sobre esto. Ok, muchas gracias. Antes de continuar con la siguiente intervención que hicieron a través de nuestro chat, saludamos también al doctor Sebastián Copoleta, que nos acompaña desde Argentina y que será también nuestro próximo videoconferencista. Gracias, profesor, por acompañarnos. Ajá, por acá nos preguntan a través de Facebook Live, porque esto lo estamos transmitiendo a través de la cuenta Universitas F, a través de Facebook. Nos pregunta Alfredo Junior desde Perú. ¿No sería ideal que los estados empiecen a legislar de manera adecuada sobre este fenómeno, puesto que en muchos países no está bien legislado el outsourcing o tercerización? Bueno, sí, indudablemente creo que es parte de lo que era la propuesta que yo les traía el día de hoy. Creo que sí ha habido legislación, sí se ha estado legislando, pero quizás lo que se ha hecho de una forma dispersa. Yo, en lo particular, lo que he tenido en cercanía con este tema, lo que a mí más digamos, el aporte que yo quería hacer con esta videoconferencia es resaltar un poco que no solamente el tema de la falta de regulación, sino que en la medida en que nosotros no identifiquemos bien, no denominemos bien el fenómeno, y que no logremos enmarcarlo en una clasificación de distintas modalidades, porque como decía en el transcurso de la videoconferencia, el outsourcing desde el ámbito del derecho del trabajo es una figura que se presenta como mil caras, es un monstruo de 1000 cabezas. Entonces, sí ha habido legislación, pero la ha habido, yo creo que de forma dispersa. Cuando se habla de tercerización en el Perú, por ejemplo, normalmente se refiere al contratista, o sea, directamente a la figura del contratista, porque hay otras
otros sujetos y otras formas de triangulación laboral modernas que probablemente no encajen allí. Y por eso que yo decía que yo sí creo que sería conveniente crear una ley marco, podría ser un convenio internacional sobre el tema y después regular el fenómeno en cada uno de sus modalidades, pero sin lugar a dudas que es un fenómeno que tiene coincidencia y por eso es que yo traté de concentrarme más en tratar de aportarle una clasificación que para nada puede ser considerada como única o exhaustiva. Seguramente a esa clasificación podrán incorporarse otras modalidades y en el futuro seguramente irán apareciendo nuevas, ¿no? Pero sí, creo que las legislaciones pues, no han alcanzado suficientemente, el derecho está rezagado pues, respecto a lo que está pasando. Pero bueno, no lo está solamente en el outsourcing, creo que lo está en mucho y lo está porque los cambios están siendo muy bruscos, muy rápidos en estos últimos años, ¿no? Ok, muchas gracias. Por aquí tenemos dos preguntas más ya para finalizar. La primera es de María del Carmen Manzano, ella nos escribe desde México. ¿Podría el outsourcing regularse de forma uniforme? Es decir, que no se vulneren los derechos del trabajador en el sentido de que pasan a ser trabajadores de segunda, tercera clase, no otorgando los derechos que derivan de las convenciones colectivas. ¿Tienes alguna opinión al respecto? Bueno, sí. Yo lo que decía en materia de condiciones de trabajo, quizás uno de los riesgos más latentes, creo yo, también existe dentro del outsourcing. Es decir, que el trabajador tercerizado pues no goce de los mismos beneficios que goza el trabajador que está en la empresa principal. O que no alcance a la misma protección sindical, por ejemplo, que el trabajador que está dentro de la empresa sindical. Sobre eso hay mucho que habrá que trabajar, pero en ese sentido creo que el convenio 181 de la OIT es muy claro. O sea, la idea es buscar un mecanismo donde a estos trabajadores se les garantice tanto su representación sindical, el funcionamiento del sindicato, como también se le garanticen igualdad de condiciones de trabajo cuando así lo requieran. Citaba algunas normas de la región donde precisamente se establece la isonomía de condiciones laborales en determinados casos para evitar que, que estas diferenciaciones terminen por afectar los derechos de los trabajadores y que los trabajadores tercerizados sean vistos como trabajadores discriminados, ¿no? Ciertamente sí, bueno, ya existen algunos mecanismos, se podrían crear otros. Como digo, la isonomía en determinados casos vale la pena verlo y la representación sindical, pues sin duda que tenga que hacerlo, pero yo lo que creo que aquí el problema es cómo las organizaciones sindicales van a poder adaptarse a los nuevos cambios dentro de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que, por eso citaba el informe de la comisión, creo que debemos ser un poco creativos en esto para enfrentar el futuro del trabajo. Bueno, y una última pregunta que hay por acá, que le escribe Esteban Chacón Rojas. En términos generales, ¿cuáles deberían ser entonces los posibles criterios preliminares que deban observar las eventuales propuestas de regulaciones para garantizar la libertad sindical de los trabajadores en modalidad de outsourcing? Bueno, la libertad sindical se garantiza desde el momento en que tú no, o sea, de que no se obstruya la formación de un sindicato. Nadie va a impedir, o debería impedir, que se forme un sindicato en la empresa que sea, siempre que se reúnan los requisitos que están en la ley. Yo lo que creo que más que la obstrucción no está allí, sino que está en que son las organizaciones sindicales que les cuesta mucho mantener desarrollar su actividad cuando los trabajadores están dispersos en una agencia privada de empleo o cuando los trabajadores, por ejemplo, se fraccionan en empresas, porque otras modalidades de outsourcing suponen descentralizaciones productivas, entonces las empresas empiezan a fraccionarse y eso hace que el movimiento sindical le cueste manejarse. Yo siempre he dicho algo que yo sé que puede que no sea muy aceptado en el mundo sindical, pues, por eso yo he dicho siempre que
creo mucho en las coaliciones de trabajadores. Creo que hay muchos laboralistas que siempre han tratado de impulsar las coaliciones de trabajadores y hay muchas empresas donde no hay sindicatos que podrían tener su representación y reconocerse los derechos propios de un sindicato, siempre claro que no exista el sindicato, o bueno, a través de la negociación por sectores o por rama o por actividad, que no es lo más común dentro de nuestra región. Pues esas pudieran ser, digamos, los mecanismos que se pudieran buscar, pero más que propuestas de violación de la libertad sindical, lo que tenemos que hacer es no obstruir cuando los sindicatos quieran constituirse, que es lo que muchas veces, lamentablemente, hacen en nuestros países. Bueno, con esto finalizamos la ronda de comentarios, preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Gustavo, por haber aceptado nuestra invitación, por haber compartido con nosotros tan interesante tema la tarde de hoy. Muchas gracias a los profesores Rolando Murgas desde Panamá y al profesor Sebastián Copoleta desde Argentina, que nos acompañaron la tarde de hoy. Muchas gracias a todos los que entraron y participaron a través de esta sala virtual, y a todas aquellas personas que nos vieron a través de Facebook Live, a través de la cuenta de Universitas F por Facebook, y que hicieron también sus preguntas por medio del chat de Facebook. Los invitamos para el próximo jueves, donde abordaremos otro interesante tema en el marco del futuro del derecho del trabajo, que es la temática que trataremos en nuestro próximo seminario, que empezará en el mes de marzo, sobre futuro del derecho del trabajo, seminario virtual de derecho del trabajo comparado. Igualmente, iniciaremos también una segunda entrega del seminario sobre derecho constitucional del trabajo. ¿Verdad que muchas gracias, Gustavo? Nuevamente el micrófono queda en tus manos, solamente para despedirnos. Gracias. No, muchas gracias a ustedes, a la Fundación Universitas, otra vez, mil gracias por la invitación, a todas las personas que se conectaron, a las personas que mencionaste, especialmente el maestro Rolando Murgas. Muchísimas gracias a todos, espero de algún modo haber contribuido en algo con estos foros de los jueves, y bueno, estaré participando pues como oyente en los venideros, porque creo que de aquí podemos intercambiar mucha información interesante para todos. De verdad, muchísimas gracias a todos, y bueno, aquí estoy a la orden para lo que yo pueda hacer, ¿ok? Gracias y hasta una próxima entrega.